Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poderlos acompañar en estos 3 días de ayuno. Les recuerdo que toda la familia del ICT a nivel mundial estamos ayunando los primeros 3 días del mes. A veces nos toma miércoles, jueves y viernes. Esta vez nos corresponde lunes, martes y miércoles. Si usted no pudo ayunar hoy, tranquilo, ayune mañana. Por supuesto, siempre les recomiendo haga su plan de ayuno, lea Isaías 58, trate de entender qué significa el verdadero ayuno a la luz de la Biblia y si tiene preguntas, pues no duden en hacérselas a sus líderes, en escribirnos a nosotros, que aquí estamos para eso. Pero no olvide que si nuestro Señor Jesucristo necesitó ayunar para poder mantenerse firme frente a muchas situaciones que hacían parte de su plan de vida, cuanto más nosotros necesitamos ayunar. Entonces, pues por favor, enseñemos esta disciplina a nuestros hijitos y esforcémonos por tener, o mejor, por sacrificar ese tiempo que le dedicamos a muchas cosas de esta tierra para dedicarle más tiempo a Dios, para compartir más con nuestra familia y con nuestros semejantes que lo necesitan. Bueno, hoy quiero que meditemos en algo que he denominado ubíquese. A veces, bueno, los que tenemos hijos en la juventud, escuchamos mucho esta frase, ubícate. Bueno, hoy he querido titularle a esto, ubíquese. A veces nos desubicamos, a veces nosotros, los hijos del Señor, nos desubicamos fácilmente cuando nos hemos esforzado mucho por servir a otros, por ayudar a otros en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto de iglesia. Cuando usted se ha concentrado en portarse juicioso, en hacer la voluntad de Dios, en aplicar su palabra, en ayudar a otros, en sacrificarse por otros, en muchas veces privarse usted de descansos por servir a otros. Y al encontrarse a veces usted con ingratitud, a veces al encontrarse usted con actitudes, con comportamientos que no son consecuentes a su esfuerzo, a veces el encontrarse usted con personas que, como también dicen los muchachos, lo llevan a uno con la doble, ¿cierto? Que por un lado están muy lindos y muy sonrientes, pero que por otro lado quizás están hablando o pensando o teniendo comentarios que a veces son complejos y difíciles. ¿O qué me dice usted de las redes? Yo escucho muy a menudo que a muchos los desanima lo que ven en las redes. Y es donde nosotros tenemos que escuchar ese mensaje de la palabra de Dios que nos dice, ubíquese, ubícate. Vamos entonces a hablar hoy de cómo la inteligencia espiritual nos ayuda a ubicarnos y a no perder nuestro norte. Vamos entonces juntos a Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17 y lo vamos a ir leyendo por partes y vamos a arrancar primero leyendo el versículo 1 y el versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Lucas 17 del versículo 1 al versículo 3. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Arranquemos por ahí. El Señor le está hablando a sus discípulos, es decir, a usted y a mí. Si usted está escuchando este espacio es porque usted no quiere ser un seguidor simplemente, usted quiere ser su discípula, usted quiere ser su discípulo. Bueno, el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué, Viviana? ¿Sabes qué, Juan Pablo? Ponga ahí su nombre. Tú que has decidido ser mi discípulo, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que tú te comprometas a hacer la voluntad de Dios, a vivir para el Señor y a servir al Señor y a otros con amor y que no vengan tropiezos. Imposible, ubícate, ¿cierto? Eso es imposible. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se les atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar,
que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice la palabra de Dios. Bueno, aquí la Biblia está hablando de esos pequeñitos como quienes son aquellos nuevos en la fe o débiles en la fe, aquellas personas que están comenzando ese caminar con el Señor o que por diferentes situaciones de la vida están frágiles como podemos ser muchos de nosotros, y que a veces vienen aquellas personas que les hacen tropezar, que usted se está esforzando por cuidarlos, por ayudarlos, pero vienen esas personas que nunca faltan, ¿sí? Tanto al interior de su familia, como al interior de la iglesia, como al interior de su entorno laboral o de manera externa, vienen y desaniman a aquellos por los que usted se ha esforzado cuidar, y desaniman su fe, desaniman su caminar, sus buenos propósitos, y los distraen y los hacen caer del querer hacer la voluntad de Dios, los alejan de la palabra de Dios, o los alejan de ese lugar donde Dios los ha puesto y donde Dios los ha sembrado, y les hacen perder su norte a nivel familiar, a nivel espiritual, en su propio proyecto de vida. Eso pasa, y dice la palabra de Dios, nos dice a nosotros, no se sorprendan cuando eso pase. Imposible de que eso no suceda, que no vengan esa clase de tropiezos. Y nos dice, hay de aquel por el que sucede este tipo de situaciones. Pero nos está diciendo de una manera muy, muy sabia, usted no se preocupe por ellos. Más bien dice la Biblia, mire por usted mismo, mire por usted mismo. Esos que están haciendo tropezar a otros, déjemelos a mí, yo me ocupo. Usted ocúpese de 2 cosas, nos habla. Ocúpese de educar y ocúpese de perdonar. Usted concéntrese en eso. Mire que aquí la Biblia nos está diciendo, mire más bien usted que si su hermano peca, repréndale, edúquelo, enséñele. Y si viene arrepentido, perdónelo. Más bien usted ocúpese de educar y de perdonar. Siga concentradito en eso. No se deje desanimar por lo que otros están haciendo. Usted siga educando y siga perdonando, nos dice la Biblia. Aquí nos está llamando la atención de cómo a veces este tipo de situaciones nos pueden desanimar y nos pueden llevar a decir, ¿yo para qué? ¿Para qué me sigo esforzando en educar a otros? Y mire, no valoran. Si mire lo que está sucediendo. A veces eso nos puede desanimar y llevar a romper relaciones que Dios no quiere que rompamos, relaciones familiares, relaciones de iglesia, hermanos en la fe, líder, discípulo, líder, relaciones laborales, qué sé yo. Y por eso el Señor dice, perdona, edúcalo y perdona, porque es que mire que aquí la Biblia nos está diciendo que el poner límites y el perdonar, el educar y el sentarse a hablar con una persona, mira, eso no es correcto, eso no está bien, te estás dejando influenciar mal, eso no es lo que dice la palabra de Dios, ubicarlo en la palabra de Dios. Y además de eso, perdonar, pues ambas cosas no son excluyentes entre sí. Entonces mire que la palabra de Dios nos está empezando a ubicar. Y frente a este panorama, que seguramente no sabemos qué estaba sucediendo, lo que sí podemos deducir es que estaban viviendo una situación ministerial donde de pronto el esfuerzo de los discípulos estaba
siendo desafiado por otras personas que estaban quizás desanimándolos de seguir educando, de seguir perdonando, de seguir construyendo, porque otras personas estaban tratando de acabar con ese esfuerzo que se estaba haciendo con un corazón limpio, con un corazón lleno de amor. Y miren tan bonita la respuesta de los discípulos. A mí eso me enseñaba mucho porque quizás frente a este panorama la respuesta de uno a veces puede ser: Señor, haz justicia, Señor, es el colmo, ¿cierto? Y uno se pone en el terreno de lo humano. Pero la respuesta de un discípulo, ¿cuál debe ser? A renglón seguido, en el versículo 4 dice la Biblia: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Sí, ¿sabes qué, Señor? Esta actitud de otros me desanima, me pone triste, me parece injusta. Pero mi respuesta a eso es: Señor, aumentame la fe para yo seguir educando, para yo perdonar, para yo seguir edificando, construyendo y no dejarme desconcentrar, no dejarme desconcentrar de lo que publican en las redes, no dejarme desconcentrar en el comportamiento de otros, no dejarme desconcentrar por lo que otros reconocen o no reconocen de mi entrega, de mi esfuerzo. No, la palabra de Dios tan bella nos enseña la respuesta de un discípulo. Ellos fueron y le dijeron: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Pregúntese usted como esposo, como esposa, frente a esos momentos de la vida de pareja, ¿cuál ha sido su petición al Señor? Bueno, no sé cuál haya sido. Hoy le estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios que nuestra petición sea: ¿sabes qué, Señor? Auméntame la fe. Aumentame la fe porque no tengo ganas de seguir educando, porque no tengo ganas de perdonar con sus hijos, con sus discípulos, con su entorno de iglesia, con su entorno laboral. Les reitero. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y dice del versículo 7 al versículo 10: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, aquí el Señor le dice: listo, ustedes quieren aumentar la fe, y les da dos ejemplos. Les da el ejemplo de lo que es la fe como un grano de mostaza y lo que puede hacer, que hoy no me voy a referir a ello, hoy nos vamos a referir a la segunda parte de la respuesta, y es la parábola del siervo inútil, que está concretamente en Lucas 17 del 7 al 10. Y entonces la respuesta del Señor: mira, en medio de estos momentos que yo sé que a veces desaniman, tú te tienes que ubicar espiritualmente y te tienes que ubicar como lo que eres, un siervo inútil. Cuando tú entiendes qué significa que tú eres un siervo inútil, tu fe crece y tú vas a poder enfrentar con inteligencia espiritual estos momentos de la vida que no son anormales, que, como le dijo Jesús a sus discípulos cuando arrancamos la lectura, imposible que no vengan, imposible que no vengan. Vamos entonces a entender qué significa esta parábola. Bueno,
Esta parábola, por supuesto, no significa que Dios no valore lo que nosotros hacemos. Pues no, de ninguna manera significa eso. La Biblia nos dice muy claro en Hebreos 6:10, a ver, les leo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta parábola no quiere decir que el Señor no valore nuestros esfuerzos. El Señor nos dice muy claro en este versículo y en muchos otros que Dios los valora y mucho y que Dios los va a recompensar. No significa eso esta parábola. Tampoco significa que no debemos tener buenos modales y ser agradecidos. No, tampoco. Sí, porque pues la parábola nos está diciendo que la expectativa del siervo inútil no es que su amo venga y le dé las gracias por lo que tiene que hacer. No, tampoco la parábola está queriendo decir que no seamos agradecidos, porque la Biblia nos enseña en muchos pasajes que la actitud de un hijo de Dios debe ser de gratitud. Y bueno, por supuesto, tampoco significa esta parábola que el Señor no nos valore, que el Señor no, que para el Señor no tengamos valor para sentarnos a la mesa de ninguna manera. Sí, eso no quiere decir es la parábola del siervo inútil, porque usted y yo sabemos a lo largo del texto bíblico que lo que precisamente quiere el Señor es sentarse a la mesa con usted. Sí, que Él toca la puerta de nuestro corazón para que nos sentemos en la mesa todos los días a dialogar con Él, a conversar con Él, a ser restaurados, sanados, animados, fortalecidos, por supuesto también exhortados por Él. Y bueno, usted y yo sabemos que somos tan valiosos para el Señor que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo era el precio justo para su vida y la mía. Pero, ¿qué sí significa esta parábola? Bueno, empecemos por entender qué significa inútil en el texto original, una palabrita que he venido estudiando con algunas chicas. Inútil en el texto original en el que fue escrito este pasaje, que es el griego, significa no meritorio. Es decir, esta es la parábola del siervo que no merece. Y hemos venido estudiando, bueno, los que estuvieron conectaditos en abril, estudiamos un poco de lo que es la obra inteligente de la cruz, entendiendo que usted y yo no merecíamos el regalo de la salvación. Usted y yo no merecíamos el sacrificio de la cruz, el milagro de la resurrección. Ninguno de nosotros hizo méritos para eso. Dice la Biblia, les recuerdo, no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros lo merecía, pero el Señor nos lo dio a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es el siervo inútil? El siervo inútil es aquel que nunca olvida y no deja de reconocer que no merece y que todo lo que hace por el Señor y por otros es por gratitud y por amor a lo que el Señor ya hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Aclaremos eso. De eso se trata, que usted y yo somos esos siervos inútiles, esos siervos que están ubicados espiritualmente. Yo todos los días me levanto por amor y gratitud a Dios y hago lo que hago como esposa, como madre, como líder, como miembro de una comunidad. Póngase usted en todos los roles que tiene, aún lo que hago por mis perritas. Tengo 2 perritas. Lo hago porque amo al Señor, porque estoy agradecida por lo que Él ya hizo en la cruz. Ese es el siervo inútil. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, familia? A veces nosotros tenemos expectativas
Y cuando nosotros estamos concentrados en vivir una vida que agrada a Dios, es decir, de caminar conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, le aclaro, ¿sí? Aquí no se trata de lo que dice Juan Pablo y Viviana, no. Cuando usted se esfuerza y yo me esfuerzo por hacer lo que agrada a Dios, lo que está escrito en su palabra, pues a veces, ¿qué nos desconcentra? A veces, ¿qué nos desconcentra? La expectativa. A veces, no nos digamos mentiras. A veces nos desconcentra que como seres humanos sí tenemos expectativas. A veces tenemos una expectativa con Dios, ¿sí? Esa es la realidad. A veces tenemos la expectativa de que nos vamos a portar bien porque estoy esperando este milagro, porque quiero esta bendición, porque anhelo esto para los míos. Sí, indudablemente la Biblia nos habla de la bendición de seguirlo a Él, pero usted no hace lo que hace por lo que el Señor va a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Ubíquese, ¿sí? Y a veces entonces es cuando yo les digo, nos ponemos pataletosos con el Señor, y entonces cruzamos las manos, ¿sí? Pues como el Señor no ha hecho esto, como el Señor no me ha escuchado, entonces yo ya no le camino más. Pero aquel que ha crecido en su fe, aquel que decide crecer en su fe, se ubica y entiende espiritualmente que usted sigue al Señor y hace lo que hace. ¿Por qué? Pues porque Él ya lo hizo todo. Usted no está esperando que Él haga más. Usted, por supuesto, le pide, le expresa sus anhelos, pero lo que Él ya hizo en la cruz es suficiente para aquel siervo inútil. Pero también tenemos expectativas con otros. A veces tenemos expectativas con el ser humano y a veces sí tenemos la expectativa de la gratitud o la expectativa del elogio o de la recompensa o de que al menos pues valoren un poquito los esfuerzos que hacemos por darle lo mejor a los que nos rodean. Y cuando no encontramos eso, llegamos a desanimarnos y bastante. Y es cuando el Señor nos tiene que decir, ubícate, tú no haces lo que haces por otros. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú escuches, no importa lo que puedas aún leer entre líneas, ubícate. Tú vives una vida para agradar al Señor. ¿Por qué? Por Él, por lo que Él ya hizo, volvemos a recordar. Pero también a veces nos puede llevar a desconcentrar no solo la expectativa, sino el orgullo, ¿cierto? El orgullo y a veces el esforzarnos por vivir una vida que agrada a Dios nos puede llevar a volvernos orgullosos, a tener como ese sentimiento de superioridad, olvidando que todos somos pecadores, que aquí todos somos esos siervos inútiles que no merecemos y que todo lo que hemos recibido de parte del Señor es por su gracia, es decir, ha sido un regalo, es por su misericordia. Entonces, ¿para qué vamos cerrando? Un cristiano ubicado espiritualmente no se deja desanimar, no se deja desanimar porque sus expectativas no se cumplen de pronto, no se deja desanimar por el mal comportamiento, por la ingratitud de otros, no se deja desanimar por lo visible, sino que se sigue concentrando en lo invisible, que es eso que el Señor tiene para nosotros y nadie más. Su recompensa es eterna. El Señor lo ve, todo lo que el ser humano no puede ver, el Señor sí lo ve y Él lo va a recompensar.
Él lo va a recompensar en esta tierra y en la eternidad. Y entonces el que está ubicado espiritualmente no deja de educar y no deja de perdonar y sigue concentrado en lo que tiene que estar concentrado, y el Señor se ocupará del resto. El que está ubicado espiritualmente no se queda esperando los aplausos ni las gracias. No se queda esperando el reconocimiento. No vive con expectativas. Vive con agradecimiento y amor hacia el Señor todos los días. No está demandando cosas del Señor, porque es que Él ya lo hizo todo. Cuando otros pecan, no se deja desanimar. Vuelvo y le repito, se sigue concentrando en educar y en perdonar. No se llena de un orgullo religioso aquel que está ubicado espiritualmente. Por el contrario, ¿cierto? Vive como ese pecador arrepentido que sabe y no olvida el gran regalo inmerecido que ha recibido, entendiendo que nuestra recompensa viene del Señor cuando Él quiera y como Él quiera. No es esta sierva inútil quien le va a decir al Señor cómo me tiene que recompensar y cuándo me tiene que recompensar y a través de quiénes me tiene que recompensar. De ninguna manera, eso es decisión del Señor y Él se ocupará del resto. Yo quisiera terminar esta meditación recordándoles lo que sigue después de esta lectura. Después de esta lectura donde los discípulos preguntan, Señor, aumentanos la fe, y el Señor les dice, mire, usted quiere aumentar su fe, ubíquese espiritualmente, no se le olvide que usted es un siervo inútil. Ya vimos qué significa, y luego luego sucede lo de los 10 leprosos. Recuerdan que el Señor sana 10 leprosos, eso está en los siguientes versículos del 11 al 19, no lo vamos a leer, pero sí quisiera llamar la atención sobre esto. A renglón seguido sucede los 10 leprosos, el Señor sana a 10 y solo uno viene a reconocerle al Señor milagro tan grande de sanarlo y cambiarle su vida para siempre, devolverle la salud física, devolverle su proyecto de vida, devolverle su vida social, su vida religiosa, o sea, cambiarle la vida, solo uno. Bueno, eso es para recordarnos a nosotros, es que si con Dios el ser humano fue así de ingrato, pues imagínese con nosotros, que no somos Dios, que somos seres mortales y que hemos hecho, pues a la luz de este milagro, pues no hemos hecho algo parecido, ¿verdad? Pues si el Señor tuvo que vivir con esa ingratitud, ¿cuánto más usted y yo tenemos que aprender a vivir con eso y entender que tan bonito el Señor siguió educando, el Señor siguió perdonando, el Señor no terminó el plan, Él siguió enfocado, porque al final del día a Él no lo movía la gratitud de otros, a Él no lo movía el reconocimiento de otros, a Él no lo movía las alabanzas de otros, a Él no lo movían a veces la incongruencia de otros como Judas o a veces como Pedro. A Él lo movía el amor por el Señor, la obediencia al plan del Padre. A Él lo movía ese amor por nosotros, que era incondicional, que no dependía de nosotros, sino del Señor. Bueno, ubiquémonos espiritualmente, familia, en este día de ayuno y no nos dejemos desconcentrar. Padre, gracias por esta hermosa reflexión que tú nos permites hacer juntos en este día de ayuno, Señor. Solamente tú sabes que tiene desconcentrado a estos tus hijos, Señor. Yo no lo sé, pero tú sí. Padre, yo te ruego que hoy le hables a cada uno a través de tu Santo Espíritu. Que esa situación que le tiene desconcentrado, de pronto
de hacer tu voluntad, de vivir tu palabra, de seguir haciendo lo que tú nos mandaste a hacer como discípulos de Jesucristo, podamos ponerlo en tus manos como lo puso Jesús, que podamos entender la naturaleza humana, las matemáticas bíblicas como siempre lo recordamos. Muy pocos serán agradecidos, muy pocos reconocerán el amor y el esfuerzo con que tus siervos, tus discípulos sirven a otros. Muy pocos entenderán en el día a día, aún al interior de nuestra propia casa. No siempre será así. Quizás van a ser más los días en que no se reconozca nuestra labor que aquellos que se reconocen, no lo sé. Pero al final del día no nos dejes olvidar que nosotros no nos hemos puesto la camiseta de soldados de Jesucristo. No nos hemos puesto la camiseta de voy a vivir para tu gloria, de voy a hacer tu voluntad en cada área de mi vida por lo que otros hacen o dejan de hacer, sino porque tú me has amado, Señor, porque tú me has amado primero, porque hemos recibido el regalo inmerecido de la cruz. Yo ni siquiera hago lo que hago por lo que me vas a dar, sino por lo que ya hiciste. No me dejes desubicar, Señor Jesús. Dígale, ubícame. No me dejes olvidar todos los días que me levanto, que soy ese siervo, esa sierva inútil, aquel que hace lo que se le mandó a hacer, que ya ha recibido esa recompensa, que ya ha recibido ese regalo, que tú nunca serás injusto, aunque otros sean injustos con nosotros, aunque otros no respondan a nuestro esfuerzo, a nuestro amor, aunque otros no sean congruentes con tu palabra, nosotros lo seguiremos siendo, porque tenemos la mirada puesta en ti, Señor. Yo te lo pido y te lo suplico. Sigue permitiendo que cada uno de nosotros crezcamos en nuestra fe y no nos sorprendamos de que estos tropiezos vengan en la obra de Dios, que estos tropiezos vengan en nuestra familia, que estos tropiezos nos rodeen. Más bien, miremos por cada uno de nosotros, como nos dice este pasaje de Lucas 17, para que sigamos concentrados hasta el final de nuestros días en educar y en perdonar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hemos orado. Amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y nos vemos mañana en nuestro segundo día de ayuno.